Muy buenos días, el tema es razones trigonométricas de ángulos agudos para mis alumnos de los grupos 200 de matemáticas 2. Bien, este aquí les muestro esta diapositiva, también se la estoy poniendo como un archivo adjunto para que la tengan a la mano toda la información. Este es el bloque de la carátula del bloque número 4 y vean que está aquí la unidad de aprendizaje curricular como siempre, la competencia genérica, la competencia disciplinar, y también tenemos los propósitos de este bloque, que son justamente razones trigonométricas de ángulos agudos, valores de las razones trigonométricas para ángulos notables, que son 30, 45 y 60 grados, y también solución de triángulos rectángulos. Miren, lo primero que tenemos que razonar, acordarnos, ya lo estudiamos, cuáles son los ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Los ángulos agudos, recuerden, son los que miden entre 1 y 89 grados. Y se parecen a estos que ustedes ven por aquí. Entre otros, todos los que sean así. Ahora, las razones trigonométricas de ángulos agudos. Miren, aquí está la definición de la trigonometría. Estudia las relaciones entre ángulos y los lados. Cada triángulo tiene tres lados que se mide en centímetros, en metros, en pulgadas, en pies. Cada triángulo también tiene tres ángulos, aquí están, y estos se miden en grados. Entonces, las razones trigonométricas son la relación matemática que hay entre dimensiones en centímetros y ángulos en grados. Para razones de identificar los lados, a uno de los lados, el lado más largo de todo triángulo se llama hipotenusa, el más largo, y de hecho está frente al ángulo de 90 grados. El ángulo, uno de los otros lados se llama cateto adyacente y el otro se llama cateto opuesto. Si yo me estoy refiriendo al ángulo, este ángulo, entonces este es el adyacente y este es el opuesto. Si me refiero a este, que también es un ángulo agudo, entonces este es adyacente y este es opuesto. Vamos a manejar este esquema para fines prácticos y que puedan resolver ejercicios. Las razones trigonométricas, como ya todos más o menos sabemos, son por ejemplo la función seno, se abrevia con sen y quiere decir seno. La función coseno se abrevia con sos y quiere decir coseno. Esas son las razones trigonométricas, dos de ellas, en total son 6. Para calcular cuál es el valor numérico de la función seno, pues hay una fórmula que está aquí, miren. Esta justamente está relacionando al cateto opuesto con la hipotenusa. Cateto opuesto con la hipotenusa. Y en tanto, la función coseno, que se refieren ambas al ángulo A, es decir, a este, si yo cambio el ángulo de referencia, la fórmula no cambia, pero sí las dimensiones. Bien, el coseno de, en relación al ángulo A, será cateto adyacente y hipotenusa, es decir, cateto adyacente, lo que mide este, entre lo que mide la hipotenusa. Así funcionan todas las fórmulas, son 6 en total. Aquí les puse solo 2 para que las vayan viendo como referencia. En total, las 6 razones trigonométricas, aquí está otra vez el angulito, el triángulo, pero son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Y aquí están las fórmulas respectivas para calcularlo, todo en función de cuánto miden los catetos y cuánto mide la hipotenusa. Siempre vamos a hacer una división. Para el seno, ya sabemos que dividimos cateto opuesto entre hipotenusa. Si esta es mi referencia, a cateto opuesto entre hipotenusa. Para el coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa. Para la tangente dividimos cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide el cateto adyacente, los dividimos. Cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto, hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Sí? La secante es hipotenusa entre cateto adyacente, ¿sí? Y la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto, adyacente entre el cateto opuesto. ¿Sale? Bien, si nuestro ángulo de referencia es el de acá, lo único que cambia es que este ahora será el cateto opuesto y este el adyacente, ¿verdad? Bien,
Empecemos. Aquí hay un ejercicio. Obtén los valores de las 6 funciones trigonométricas para los siguientes triángulos. Ya me están dando un triángulo que es un triángulo rectángulo y me están diciendo cuánto mide cada uno de sus lados. Mide este 5, este 4 y este 3. Y me piden calcular los valores de las funciones. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí está mi triangulito de referencia. Vean que este es el de referencia. Pues acá se llama B, por eso escribimos seno de B. Y ya me está diciendo que el de acá es el opuesto, adyacente e hipotenusa. Entonces yo deduzco y veo que el cateto opuesto mide 4, el cateto adyacente mide 3 y la hipotenusa mide 5. ¿Sí? Las fórmulas yo las puedo consultar aquí. Para calcular el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces lo escribo, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Mide 4. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Mide 5. 4 entre 5. Y 4 entre 5 me da 0.8. El valor del seno para este triángulo y en relación al ángulo B es 0.8. Ahora, para calcular el coseno, sigue siendo el mismo triángulo. Mi cateto, si lo comparo con este, mi cateto opuesto mide 4, mi cateto adyacente mide 3 y la hipotenusa mide 5. La fórmula la puedo consultar, ya saben dónde. Me regreso tantito y aquí está, cateto adyacente entre hipotenusa. Pues entonces aquí está, adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente mide 3, ahí está, y la hipotenusa mide 5, ahí está. Y 3 entre 5 me da 0.6. Ya calculé aquí también entonces el coseno del ángulo B. Ahora la tangente del ángulo B. Me regreso y veo las fórmulas y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces aquí está mi fórmula, cateto opuesto entre cateto adyacente. Me fijo, comparo y veo que el cateto opuesto mide 4, el cateto adyacente mide 3. 4 entre 3 me da 1.33. Ese es el valor de la función tangente o de la razón trigonométrica tangente. Bien, aquí ya voy escribiendo los resultados. Seno vale 0.8, coseno de B vale 0.6, tangente de B vale 1.33. Entonces vayan consultando ustedes en su cuaderno, completen y vayan consultando las fórmulas que ya saben que aquí están todas. Miren, aquí en esta diapositiva. Entonces vayan haciendo lo mismo y calculen la cosecante, la secante y la cotangente. También les dejo este ejercicio adicional. Vean que este triangulito en realidad es el mismo, nada más que lo giramos, le dimos vuelta de 180 grados para que se parezca al ejercicio que voy a resolver. Entonces miren, mi ángulo de referencia sigue siendo el de acá, por lo tanto este de aquí es cateto opuesto, esta de aquí es hipotenusa y el de acá es cateto adyacente. También hay que calcular cada una de las 6 funciones trigonométricas. Háganlo con las fórmulas, escriben los resultados. Yo les recuerdo entonces que razones trigonométricas, les mandé un librito que es el del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. En ese libro están los temas que estamos estudiando. Pueden ir a la página 59 donde empieza el bloque 4 y el tema es justamente razones trigonométricas, para que estudien también. Ahí tienen otra herramienta para estudiar. Y bueno, me despido y les digo, quédate en casa, eso es muy importante. Quédate en casa. Chao y que estén muy bien.